Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en nuestro programa, el informe sobre el curso de Derechos Humanos organizado por la Secretaría Académica. En piso, Mónica Molina entrevista a la estudiante de la licenciatura en Química, Oriana Ayala, sobre el proyecto comunicacional Santa Rosa Infecciosa, que analiza el tratamiento de los residuos patológicos en la capital pampeana. Además, el 15º Congreso Regional de Física, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y el 6º Festival Científico Ciencia y Fuego, que se realizó en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Prácticas institucionales respetuosas de los derechos humanos fue el curso que organizó la Secretaría Académica a través del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la ULPAM. Tuvo entre sus objetivos conocer el paradigma de los derechos humanos y su construcción histórica y social, los derechos y obligaciones de los agentes públicos, además de brindar herramientas para promover en las instituciones una cultura acorde con los principios de dignidad, igualdad y no discriminación. Nosotros especialmente trabajamos los temas de los principios de igualdad y no discriminación de los derechos humanos. Entonces, lo que hacemos es partir de qué significan estos principios, ¿no? Que tienen que ver un poco con, por un lado, es que los derechos alcancen a todas las personas por igual, teniendo en cuenta las diferencias de las personas, ¿no? Y que esas diferencias, a su vez, no justifiquen prácticas discriminatorias. Reflexionamos mucho sobre el principio de igualdad, qué significa la diferencia entre igualdad y equidad, y después qué es discriminación, qué son prácticas sociales discriminatorias y cuáles son las que habría que erradicar, ¿no? Y tiene que ver con un poco el trabajo de cada uno. Lo importante es que cada persona reflexione en lo que hace cotidianamente, qué es lo que hace que debería cambiar, ¿no? Todos pensamos, bueno, qué es lo que pasa en el sistema de salud, en el sistema educativo. En este caso estamos hablando mucho del sistema educativo porque estamos en una universidad y las personas que están acá en su mayoría o son estudiantes de profesorado o son docentes o son estudiantes de la universidad. Lo que más se menciona, por ejemplo, en la escuela es el tema de los chicos con discapacidad, por ejemplo, que no hay vacantes en las escuelas para chicos con discapacidad, hay escuelas que no quieren integrar, o ni siquiera con discapacidad, por ahí con alguna diferencia con respecto al resto, entonces automáticamente se quedan afuera. Después, por ejemplo, en el sistema de salud, la no atención a todos por igual, ¿no? Por ahí en muchos lugares, especialmente acá no, pero en los lugares donde hay frontera, ¿no? Esto de, no, primero los locales y después los inmigrantes, ¿no? Esta cosa de que hay personas que, porque no son del lugar, tienen menos derechos que las personas del lugar. Esos son casos como muy comunes. Cuando damos los cursos de temas de derechos de las mujeres, trabajamos muchísimo con publicidad, porque la publicidad especialmente es el principal transmisor de estereotipos porque tiene que vender un producto en 30 segundos a determinada población, entonces todo el tiempo está usando estereotipos. Y eso se instala, absolutamente. Así que sí, bueno, y después programas de televisión y todo, pero es más fácil identificarlos en la publicidad. Y bueno, ahí es donde más se pueden ver los estereotipos de género, cómo tienen que ser las mujeres, cómo tienen que ser los hombres, esta creencia que, bueno, los hombres tienen que cuanto más mujeres ganen, son más exitosos, pero para eso necesitan tener poder, y bueno, eso, o sea, nosotros buscamos relacionar estos estereotipos con la violencia de género, que normalmente no se ve así. Normalmente la sociedad, cuando sucede algún caso de violencia de género, siempre focaliza en un culpable, ¿no? Busca un culpable individual, busca el culpable o que el violento es un loco que tiene que, no sé, o ir al manicomio o morir, o que la chica ¿no? se comportaba de manera que incitaba, ¿no? a la violación o a lo que sea, o los padres no la cuidaban. Siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Cuando en realidad tenemos una sociedad que es machista y que de cierta manera permite la violencia.
¿no? O sea, la pequeña violencia cotidiana la permite. Después se espanta cuando sucede un asesinato, pero la pequeña violencia cotidiana la permite. Santa Rosa Infecciosa es el proyecto de comunicación llevado adelante por estudiantes de la licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La iniciativa tuvo como objetivo indagar sobre el tratamiento de los residuos patológicos en la ciudad de Santa Rosa por parte de los organismos públicos y privados. Oriana Ayala formó parte del equipo y con ella dialogamos en Ulpan TV. Hola Oriana, ¿cómo estás? Hola. Gracias por haberte llegado a este espacio de Ulpan TV. Y bueno, un tema que nos preocupa a partir de lo que vimos, de un proyecto que ustedes como estudiantes de la licenciatura en Química llevaron adelante el año pasado, que tiene que ver con los residuos patológicos. Sí. Y un poco la primera pregunta es saber de qué hablamos cuando hablamos de residuos patológicos. Los residuos patológicos son los producidos con desechos o algún tipo de patógeno. Por ejemplo, la sangre puede transmitir algún tipo de enfermedad o algún virus. Eso es un patógeno. Las gasas, ponele, todo lo que se descarta así, los órganos. Ponele, a vos te sacan las vísceras, digamos, claro, todo esto constituyen residuos patológicos. Sí. ¿Y qué los motivó a ustedes? Comentame esto sobre el proyecto que llevaron adelante con otros compañeros tuyos, ¿no? Sí, somos 3 en el grupo. Todo arrancó porque cursábamos una materia de química ambiental y teníamos que hacer un proyecto de comunicación a la sociedad. Y uno de mis compañeros preguntó qué se hacían con los residuos patológicos en Santa Rosa. Una gran pregunta, claro. Digamos. Y el profesor nos comentó que él creía que se enterraban. Bueno, empezamos a investigar y sí se enterraban. Así que bueno, eso fue lo que nos motivó básicamente, el que no se hiciera nada en sí. Y esa fue, digamos, como el primer disparador. ¿Y qué procesos siguieron después? Y primero empezamos a ver en qué ámbito trabajar, porque vos podías hacer, era una materia cuatrimestral, teníamos que presentarlo al final de cuatrimestre, claro, y podíamos hacerlo en el ámbito privado o en el hospital público. Aclaremos que cuando hablamos de residuos patológicos estamos hablando de efectores de salud, ¿no? Claro. Donde emanan, digamos, este tipo de desechos, como vos explicabas al inicio. Sí. Y tomaron ustedes uno de esos efectores. Claro, el hospital, porque teníamos un contacto, entonces podíamos acceder a más información. El hospital fue su punto de investigación, sí, de observación. ¿Y qué cosas les llamaron la atención, digamos, de encontrarse con algo que por allí la mayoría de la sociedad desconoce, como es el tratamiento de los residuos patológicos? Eso, el mal manejo en todo sentido, porque vos vas al hospital, tenés un familiar internado o vos estás internado y vas a un baño y tenés 2 tachos, uno con una bolsa roja y uno con una bolsa negra. La bolsa roja es donde se deberían descartar los residuos patológicos y la negra los sólidos urbanos, los que producís comúnmente. Y no tenían ninguna indicación. La gente que no sabía esto no lo separaba y muchas veces había el suero, ponele, que te lo tiene que sacar si es una enfermera, alguien capacitado. Claro. Estaba tirado en la bolsa negra. Que también esa falta de educación y de separarlos. Ese es el partir.
Es como que todavía no tenemos en los ámbitos específicos un comportamiento que sea cuidadoso respecto de cómo separarlos, en qué lugares tiene que ir depositado, digamos, ¿no? Eso es lo que ustedes pudieron observar. Sí, además, una vez recolectados los residuos, todo el proceso hasta recolectarlos y llevarlos al lugar del tratamiento no se cumple con ninguna ley. Y en el relleno sanitario lo que se hace es, al costado del relleno hay un espacio cercado que hacen pozos, ponen bolsas negras y ahí se entierran básicamente los residuos. No tienen ningún tratamiento y se va tapando de a poco. O sea que lo que a veces está determinado en una legislación o en un protocolo de tratamiento, eso no se estaría cumpliendo, no. Lo que ustedes pudieron observar. Sí, nada se cumple. Nada de eso. No. ¿Y qué dificultades tuvieron que estar atravesando a la hora de poder hacer este trabajo, que es un trabajo de investigación, un trabajo de comunicación para poder acercar esta información a la población? Y todo, porque la verdad que cada vez que queríamos encontrar algo o buscar información era trabas todo el tiempo. Fuimos a municipalidad porque había un comunicado, una nota en el diario que se había hecho sobre que se quería comprar un autoclave porque el horno pirolítico hace mucho tiempo que no funciona. Entonces lo que querían hacer era implementar el autoclave y la iban a comprar y todo lo demás. Lo que queríamos saber era el tratamiento previo que querían implementar y el después. Claro, que hacías con el material autoclavado. Y nunca nos recibieron, desde el Ministerio de Salud tampoco. Desde el hospital conseguimos algo de información y cuando fuimos al relleno tampoco nos querían dejar entrar. O sea así que fue como que en el trabas. proceso son más las preguntas, los interrogantes que se abren y a partir de esto, ¿no? De que en principio no se estaría cumpliendo con los pasos o los protocolos que se requieren. Claro, sí. O sea ¿y ustedes cómo pudieron presentar el proyecto de comunicación? Lo presentamos, sí. Lo presentaron. No sé cómo pudimos conseguir toda la información y lo presentamos. Y ahí está, digamos. Ustedes, hay una página. Una página, Santa Rosa Infecciosa se llama. O sea que quienes quieran acceder pueden llegarse a ver por lo menos en este proyecto de comunicación lo que ustedes trabajaron. Sí, está todo. Bueno, Oriana, sin duda un trabajo sumamente interesante como estudiantes y te agradecemos mucho la visita, la explicación y ojalá que estas preguntas que ustedes hicieron puedan encontrar alguna respuesta de los organismos que las tienen que dar, ¿verdad? Sí. Nosotros continuamos en Ulpan TV. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales fue sede del 15º Congreso Regional de Física, Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada. El evento fue organizado por el Departamento de Física con el objetivo de lograr la integración y el intercambio de ideas entre investigadores formados en formación tanto de la Argentina como de países vecinos. Este congreso reúne a investigadores y docentes investigadores de todo el país que trabajan en un área específica de la física, que es la física estadística. La física estadística es el área que estudia, se inició junto con la termodinámica, estudia grupos de grandes partículas y las consecuencias, digamos, macroscópicas a gran escala del comportamiento microscópico de cada una de esas partículas. Bueno, son modelos que se desarrollaron, como les decía recién, para ver el comportamiento térmico, para modelizar la temperatura, los gases, los líquidos. Pero los modelos se fueron ampliando y después se fueron aplicando a diversas cuestiones, porque digamos, la ciencia siempre hace modelos, la ciencia fáctica, ¿no? La ciencia natural hace modelos, los aplica y ve si las aplicaciones pueden no solamente explicar lo que pasa, sino predecir comportamientos nuevos, ¿no? Entonces, dentro de la termodinámica,
Eso ha logrado todos los avances científicos que se lograron en la termodinámica, desarrollo de combustible, funcionamiento de motores, digamos, estaban apoyados en estos desarrollos de mecánica estadística que arrancaron a principios del siglo pasado. Pero ahora tenemos como aplicaciones a otras áreas de las ciencias, sociología, economía, porque son modelos, también, como les decía recién, modelizando cuestiones pequeñas y viendo a gran escala cómo se comportan, se aplican en la sociología, en biología, en un sinfín de otras ciencias aplicadas. Por eso habla de aplicaciones el Congreso. Mi campo de trabajo es la mecánica estadística, que es una rama de la física que se encarga de ver cuál es la relación entre los mecanismos microscópicos cuando uno tiene un sistema compuesto por muchos agentes, por muchas partículas, por muchas cosas, y cuáles son los comportamientos colectivos que emergen a partir de eso. Por ejemplo, es un área en el cual se desarrolló en la física en el siglo XIX, cuando pudieron explicar cómo, digamos, a partir de las interacciones entre los átomos y las moléculas, podían explicar las propiedades macroscópicas de los sistemas termodinámicos, como por ejemplo las transiciones de fase de líquido a vapor, de líquido a sólido, y lo que hacemos es aplicar esas ideas a problemas de otras disciplinas. Por ejemplo, la misma pregunta puede hacerse: ¿cómo puede ser que el cerebro, que está compuesto por miles de millones de neuronas que individualmente no son capaces de hacer nada, cómo de ese conjunto, de la interacción de todas ese conjunto que hacen cosas muy simples, pueden salir patrones colectivos mucho más elaborados? En particular, lo que yo hago ahora es, bueno, si estas cosas individuales son personas e interactúan, digamos, como interactúan las personas, puede ser a través del diálogo, a través de la comunicación, ya sea verbal o no verbal, cómo emergen comportamientos colectivos que pueden estar relacionados con comportamientos físicos, por ejemplo, cómo se mueven multitudes, que no es mi campo. Yo me dedico más a estudiar cómo se forman conjuntos de opiniones, digamos, o cuáles son las condiciones para que en grupos de personas pueda lograrse el consenso, puede que haya una opinión mayoritaria, o por qué se produce la grieta, o distintas opiniones que pueden o no convivir. Nosotros empezamos a formar parte tenemos grupos de investigación dentro del Departamento de Física que se dedican a temas afines a la mecánica estadística. Entonces, primero recibimos invitaciones a los primeros congresos y después, bueno, ya que acá había una pequeña comunidad de físicos, nos invitaron a hacer el primer congreso en el año 2009. Lo que se pretende siempre generar es ese intercambio, y en el intercambio aprendemos todos, aprende la comunidad local y los que vienen también. La universidad tiene uno de los pilares, es la investigación. El desarrollo del docente universitario tiene, por lo menos de los que vivimos dentro de la universidad, es un 50% de investigación. Uno no se constituye en físico, es un punto de vista personal, ¿no? No se constituye en físico, ni en matemático, ni en historiador cuando se recibe. Se recibe de físico todos los años por lo que va haciendo, y un 50% de eso es la investigación. La ciencia se sigue desarrollando y uno tiene que actualizarse. Entonces, el desarrollo de congresos dentro de la universidad es la clave para decir la universidad también se está desarrollando y le da valor y peso al desarrollo del congreso. Con la presencia de más de 200 alumnos de colegios secundarios, se desarrolló en la Facultad de Ciencias Veterinarias el 6º Festival Científico Ciencia y Fuego. Participaron instituciones vinculadas al tema, como la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Pico. El equipo del programa Interactuando con la Ciencia propuso a los asistentes pensar el fuego en sus distintas dimensiones para poner en contacto diferentes ámbitos del conocimiento con el aporte de la música y el arte. Con este programa lo que queremos hacer es una articulación con los colegios secundarios. Nosotros, digamos, como universidad recibimos estudiantes del nivel secundario que se incorporan como estudiantes nuestros,
pero no nos mostramos suficientemente y como una universidad pública, gratuita, de calidad, creemos que es muy importante que nos conozcan. Y digamos, la idea de este programa surgió con digamos, enfatizar los estudios en determinadas áreas. La universidad tiene una importante afluencia de estudiantes en lo que sería carreras profesionales, pero faltan estudiantes en carreras científicas. Y justamente este festival surge con la idea de que nos visiten, conozcan sobre la universidad, conozcan lo que se puede hacer en relación con la construcción del pensamiento científico. Y nos hemos encontrado con el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, le interesó este programa, estamos en convenio desde el año 2012 y todos los años hacemos un festival o en Santa Rosa o en Pico, vamos rotando en distintas facultades. Generalmente en el caso de Pico lo hacemos en Ciencias Veterinarias porque tienen este campus tan hermoso, tienen los laboratorios, siempre nos ceden las instalaciones, la verdad que con mucha amabilidad. Y en el caso de Santa Rosa lo solemos hacer en el campus porque ahí también hay laboratorios y hay aulas que nos permitan, digamos, estas distintas actividades. La temática para el día de hoy es ciencia y fuego. El fuego en sus múltiples dimensiones, el fuego en la historia, el fuego en los mitos, el fuego en la actualidad, el fuego en la química, la composición del fuego, el fuego y los incendios. Por ejemplo, en este momento estamos escuchando una presentación de la gente de Defensa Civil que ante todas las preocupaciones que todos tenemos por los incendios recientes en nuestra provincia, también colaboran con esta posibilidad de analizar el fuego desde otras dimensiones, es decir, un fuego que mayoritariamente lo vivimos como muy perjudicial, pero que también hay que conocerlo en su dimensión, por ejemplo, de quemas controladas que pueden ser tan necesarias para proteger determinadas superficies de campo y demás. Entonces, el fuego y el malabarismo, el fuego y el rap, el fuego y los juegos de matemática, es decir, buscamos actividades bien diversificadas donde nos vinculemos con conocimiento científico a través de actividades de las distintas áreas disciplinares, pero que sean de muy buena posibilidad de interactuar con los estudiantes. A partir de unas charlas iniciales de defensa civil y muy vinculadas a cuestiones de incendio, luego pasamos en un circuito por aulas donde hay organizadas experiencias de ciencias naturales, de química o de la historia o de antropología, todas en vínculos con los significados y con lo que ha representado el fuego en nuestras historias y en nuestras culturas, ¿no? Pero haciendo las actividades, es decir, participando, interactuando, ellos en algún experimento de química, ellos haciendo juegos, ellos viendo cómo se arma un dispositivo con las tablets y demás para poder identificar fuego, es decir, desde las distintas áreas, desde las distintas dimensiones, pero siempre en interacción, siempre pensando el conocimiento en construcción y en construcción con cuestiones que tienen que ver con nuestras vidas. Tenemos muchas líneas de trabajo que en todas, digamos, el interés común pasa por poder poner en vínculos más profundos con la ciencia y en interacción con el conocimiento. Y que de paso los chicos, muchos de ellos, por ejemplo, cuando se los convoca, sobre todo de los últimos años del secundario, que están pensando en sus vidas futuras y en sus estudios, más de una vez reconocen, identifican lugares, carreras que no tenían pensados que estaban en nuestra provincia y que pueden ser realmente una alternativa interesante para poder seguir sus estudios. Así que es como que los objetivos son múltiples y que con esta línea de trabajo realmente nos da, podemos hablar con total tranquilidad de logros y de satisfacciones. Es muy interesante todo lo que se construye con esto.